Buenos días, muchísimas gracias por haberse sumado a una clase más de Introducción a la Física. Bien, continuamos nosotros con nuestro programa habitual. Ya habíamos visto nuestro último trabajo práctico donde nos posicionábamos con respecto a la aceleración. Conceptualmente, ¿qué era la aceleración? Tanto aceleración como desaceleración. Tengamos en cuenta esto. La aceleración es cuando nosotros evidentemente estamos cambiando de velocidad. Venimos con un movimiento movimiento uniforme y rectilíneo. Recuerden que nuestros movimientos siempre eran rectilíneos. Y a partir de un momento determinado nosotros aumentamos la velocidad. Esa diferencia de velocidad entre velocidad final menos velocidad inicial, eso es lo que nos ubicaba en la aceleración, obviamente comprendida en un determinado lapso de tiempo. Ahora vamos a poner las formulitas, eh, para que nos quede claro, para que sepamos qué tenemos que aplicar, como en el caso de Brian que preguntaba, bueno, pero ¿qué fórmula tengo que aplicar? Eh, Esto lo vuelvo a repetir otra vez, aún si estuviésemos en una evaluación, desde mi punto de vista, no es tan importante que se aprendan de memoria una fórmula. La fórmula la ponemos en el pizarrón y todos nos manejamos con esa fórmula. Lo importante es cómo volcamos nuestra lógica, cómo respondemos frente a determinadas preguntas, porque, bueno, los problemas que suelo dar son problemas no rebuscados, no se vayan a creer que son complicados, pero para encontrar una lógica, ver cómo lo planteamos. Y esto es lo lindo y es lo interesante. Por eso, digamos, a la materia trato de alguna manera de imponer una impronta que tenga que ver con la creatividad. Es tan importante la creatividad como un conocimiento teórico. Esto no es porque no lo digo yo, lo han dicho científicos importantísimos a la altura de Albert Einstein. Él hablaba mucho de la creatividad, que era tan importante como el conocimiento que nosotros adquirimos. Y si las dos van de la mano, imagínense lo que podemos hacer. Así que bueno, yo lo que les voy a pedir es, en principio, quiero saber, sobre todo para aquellos que no han presentado el trabajo, yo he estado haciendo devoluciones, bien, hasta acá puedo decir que vamos bien, pero falta todavía una buena cantidad de compañeros. ¿Qué dudas hay? ¿Qué dudas quedaron? ¿O qué se puede llegar a ver? Los escucho. Marina, Marina Marrese, ¿podés activar tu micrófono? Marina, ¿me escuchás? Brian, ¿se escucha? Sí, se escucha. Bien, bien, gracias. Bueno, Marina, escribime por chat, aunque sea, por favor. Bien, Fiorella Morguillo, ¿podés activar tu micrófono? Sí. Gracias, gracias, Fiorella. Quiero saber, ¿vos ya presentaste ese trabajo? No. Bien. ¿Te encontraste con dificultades o todavía no pudiste abordarlo? No entiendo cómo de hacer 3 clases y y prosigan con la clase. No te escuché bien. ¿Qué parte no entendés? Repetime esa parte. O sea, me puse a ver los videos, pero no Sí. se veían bien y como que no entendí. Bien. Entonces, pues me perdí. Bueno, no te hagas problema. Vamos a arrancar. Le voy a preguntar a algún otro más. Esto es lo que yo necesito que ustedes me manifiesten.
no pude ver el video, me perdí con la clase, qué fórmulas tengo que utilizar. Ahora las vamos a desplegar. A ver, Abril de Lorenzo, por favor, actívame tu micrófono. Abril. O escribime por chat, por favor, Abril. Bueno, voy al costadito. León Lucieri, ¿podés activar tu micrófono? Sí, profe. Gracias, León. Necesito saber, ¿vos ya presentaste tu trabajo? No, pero en Bien, realidad no sé si tengo dudas porque todavía no me senté a hacerlo directamente. está bien, listo, no hay problema. Estamos a tiempo, no hay problema. Uno más, pregunto uno más. Alison Grajeda, ¿podés activar tu micrófono? Sí, profe. Gracias, Alison. Alison, ¿así te dicen? Sí, así se dice. Bien. Bueno, quiero saber si ya entregaste, si hiciste tu entrega, si todavía no te sentaste a resolverlo. No, yo todavía no me puse a hacerlo. Perfecto, no hay problema, no hay problema. Bueno, entonces vamos a... no hay problema, a ver, ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente, yo no estoy tomando ni inversión, ni evaluando, ni poniendo qué bien, ni qué mal, no hay ningún tipo de nota ni siquiera conceptual. Lo que quiero saber es cómo vamos, por dónde vamos. Bueno, Brian, ¿me vas a acompañar un poco? ¿Me vas a ayudar, Brian? Sí, profe. Bien, vamos a nuestro pizarrón. Espero, anda guiándome por si... A ver. Me parece que se ve muy medio borroso. Vamos. Bien. Bueno, vamos a hacer mínimamente, vamos a hacer un resumen de las fórmulas con las cuales nosotros hemos estado trabajando. En principio, y esto es fundamental porque es un poco la base de lo que va a venir. Lo que va a venir es caída libre y tiro vertical. No es nada complicado, son las mismas fórmulas. Ahora vamos a ver cómo las aplicamos. Entonces, nosotros cuando comenzamos con todo este trabajo, hablamos de la velocidad. ¿Sí? A ver, creo que se sigue viendo borroso, ¿no? ¿Mejoró? Brian, ¿mejoró allí? Sí, ahora está mejor. Bueno, la velocidad. La velocidad era la distancia recorrida por un móvil en función del tiempo. Entonces, vamos a poner a la distancia en función del tiempo. Esta fue la primera ecuación con la cual nosotros empezamos a hablar de velocidad como vector, obviamente. Y si hablábamos de vector, dijimos que teníamos que direccionar la velocidad en dirección este, oeste. Caso contrario, estaríamos hablando de velocidad instantánea o rapidez. Bueno, luego, cuando nosotros cambiamos la velocidad, esa velocidad se incrementa, estamos frente al caso de la aceleración. Aceleración. La aceleración era la diferencia de velocidad. Este triangulito, ese triangulito es delta, recibe el nombre de delta, significa que hay una diferencia entre un valor final y un valor inicial. Es la variación de la velocidad en función del tiempo. Entonces, ¿qué era la diferencia entre la velocidad final menos la velocidad inicial en función del tiempo? Acá ya estamos digamos, propiamente dicho, en la resolución de algunos de los puntos de nuestro trabajo práctico. ¿Por qué?
Si la velocidad final es mayor que la velocidad inicial, entonces acá aparece lo siguiente. A ver, vamos a ir ahí. Acá aparece lo siguiente. Entonces, el primer caso, que la velocidad final sea mayor que la velocidad inicial. Si se da esta situación, estoy frente a una aceleración. Y, ¿se ve, Brian? Sí, profe, se ve. Perfecto. Entonces, si el valor es positivo, el valor no queda otra que sea positivo. Ahora, el segundo punto que puede estar ocurriendo, y de hecho a ustedes les va a pasar allí, que ya está resuelto el ejercicio, es que la velocidad final sea menor que la velocidad inicial. Entonces, ¿qué pasa? El valor va a ser negativo. Tengo una desaceleración. Hay una desaceleración. Ahí creo que se ve mucho mejor todavía. Bien. Esto lo tienen que tener en cuenta, por favor, porque, o sea, digo de los ejercicios que yo estuve corrigiendo, ¿no? No hay que tener miedo en poner el signo negativo. Uy, me da negativo, ¿será cierto? Yo tengo que ponerlo el signo negativo. Luego, por eso yo digo que en realidad las fórmulas sí son importantes, tenemos que saber de dónde vienen, eh, cómo modelizo la ecuación, eso no es muy importante. Pero luego tengo que aplicar la lógica. ¿Por qué me dio negativo? Y me dio negativo porque evidentemente puedo estar frenando. Si yo tengo que frenar, vengo con una velocidad inicial alta y me voy a una velocidad final cero, de valor cero. Entonces, evidentemente, el resultado tiene que ser, si la velocidad final es mucho menor o es cero, fíjense en que me da negativo, me tiene que dar negativo. Y automáticamente eso ya me está indicando de que estoy frente al segundo punto, que es una desaceleración. ¿eh? Bueno, ¿qué otras fórmulas nosotros aplicamos? Cuando queríamos calcular la distancia, acá no hay problema. Vamos directamente aplicamos esta formulita, pero cuando yo tengo aceleración y tengo que aplicar, hay un video donde hicimos todo el desarrollo, no vamos a volver a repetir todo el desarrollo. Pero cuando yo tengo una aceleración, la distancia recorrida es igual a un medio de la aceleración, un medio por aceleración por el tiempo elevado al cuadrado más la velocidad inicial multiplicado por el tiempo. ¿Se ve, Brian? ¿Te Sí, alcanza a ver profe. ahora? ¿Quedó bien? Bien. Bueno, entonces, si no hay aceleración, yo quiero calcular la distancia recorrida directamente. Este era el caso del móvil de esa patrulla que perseguía a los ladrones, ¿te acuerdan? Bueno, esa era una situación. Pero si yo tengo una aceleración, evidentemente la distancia recorrida es igual a un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado más p sub 0, que es la velocidad inicial por el tiempo. Estas son las fórmulas que yo tengo que aplicar. Las que estoy recuadrando son las que de una u otra manera yo las tengo que aplicar. Brian, con respecto a la fórmula que vos no te acordabas o que me preguntaste en el Classroom, ¿cuál era? ¿Era esta última, concretamente? Sí, era esa. Pero vos, profe, me pasaste. Eh, O sea, yo te pregunté, ¿puede ser esta? Y vos me dijiste que es,
un medio Sí, por aceleración, Sí. por tiempo, y sí. el tiempo elevado a la 2. Y Sí. listo. Bueno, está bien, está bien. Ahora te voy a explicar por qué. Ahora te voy a explicar Dale, por dale. qué. Normalmente en los ejercicios que suelo dar, debe ser, digamos, la fórmula que yo te di es la misma, pero sin esta segunda parte, ¿no? Es como si omitiéramos esta parte. ¿Así? Claro, así, profe. Bien, bien. ¿Por qué? Hay que tener el contexto del ejercicio. Si yo parto, imagínate que tengo un punto A, tengo un punto B, acá está el auto. ¿Mm? Bien, va en este sentido. Si el auto parte del reposo, que normalmente es lo que vemos, si el auto parte de un estado de reposo, la velocidad inicial es 0. Entonces, esta segunda parte se me va. Normalmente en los ejercicios esa segunda parte se va. Ahora, distinto es si yo digo que con mi vehículo, a ver, traigo una velocidad de velocidad constante de 80 kilómetros por hora. Obviamente después la pasamos a metros por segundo. Bien. 80 kilómetros por hora. Paso por el punto A y a partir de allí se incrementa la velocidad, no sé, pongámosle 120 kilómetros por hora. Quiero saber cuál es la aceleración una vez que llego al punto B y cuál es la distancia recorrida. Bueno, en este caso, yo te estoy dando un valor, yo te estoy diciendo, cuando paso por el punto A, ya traigo una velocidad inicial de 80 kilómetros por hora. Luego me fui a 100 kilómetros por hora, 120, lo que sea, bueno, no importa. O puedo frenar. Puede ser que venga con una velocidad de 80 kilómetros por hora y a partir de punto A comienzo a frenar. En B ya estoy en velocidad 0. Quiere decir que la velocidad final es 0. Esto es lo que yo les estaba diciendo a ustedes. Las fórmulas son importantes, sí. Tenemos que saber dónde vienen, sí. Pero no quiero que se las aprendan de memoria. Las fórmulas las vamos a tener, están en el pizarrón, las escribimos. No, eso no, mi memoria no tiene que estar ocupada en eso como una preocupación. Lo que tengo que saber es cómo aplico la lógica. ¿Me entendés, Brian? El móvil. Entonces, profe. El móvil, en el caso del ejercicio que yo te di, ¿partía del reposo? Sí, 0. Cero. Decía que ahí entendí porque si yo hago velocidad inicial, que es 0, multiplicado Exacto, por tiempo, va a dar exacto, 0. Entonces, está exacto, para nada sumar eso. exacto. No, no, normal, esto lo digo en forma normal, pero también suelo dar los otros ejercicios donde yo directamente les digo, bueno, pero este móvil ya venía con una velocidad, quiere decir que no parto del momento igual a 0. Ya venía con una velocidad 50 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora, pónganle en el valor que ustedes quieran. La velocidad inicial en ese caso será ese valor. ¿Mm? Y luego tengo que ver, porque evidentemente si hablo de aceleración o desaceleración, es muy probable que o aumente la velocidad en el punto B o disminuya. Puede disminuir la velocidad de 80 kilómetros por hora a 20 kilómetros por hora, que era el caso que yo les decía, bueno, nos encontramos recorriendo, estamos de vacaciones, y hay un paisaje hermoso, vengo a 80 kilómetros por hora. Si es tan lindo el paisaje, me quedan dos opciones. Freno, directamente freno el auto, bajo, empiezo a sacar fotos, tomo, filmo el paisaje, todo, lo disfruto, o disminuyo la velocidad y voy despacito y voy sacando fotos, grabando. Entonces, la situación es que en el punto B yo puedo o frenar, velocidad final igual a 0,
o disminuir drásticamente la velocidad final, cuyo valor será negativo. Hay una desaceleración. Son situaciones que se pueden dar, se nos van a dar. Bueno, con respecto a esto, creo que no vimos ninguna fórmula más, me parece. Brian, ¿aplicaste alguna otra fórmula o tuviste algún otro problema? No apliqué otra. Bien, Digamos, bueno. en el punto 3 se aplica la misma fórmula que está al Sí. principio de aceleración, simplemente cambiando tiempo por aceleración, pero nada más. Perfecto. O sea, pasé para un lado aceleración y tiempo para otro. Bien, bueno, entonces, digamos que esta clase es un poco para dar el consejo de las fórmulas que tenemos que aplicar. Lo que yo quiero que ustedes entiendan ahora es, vamos a borrar acá, por lo menos voy a dar vamos a dar el inicio. Ahora después vamos a volver a las mismas fórmulas. Cuando nosotros hablamos de caída libre es cuando yo un objeto, vamos a suponer en un balcón que está a 10 metros de altura y una maceta y esa maceta se cae. Eso sería una caída libre. Bien, en ese caso nosotros tenemos la siguiente situación. Tenemos, y acá trabajamos con los ejes cartesianos, X y el eje Y. Cuando el móvil, bueno, créanme que esto es una especie de auto, cuando el móvil tiene una determinada velocidad y se traslada en el eje de las X, yo automáticamente, ya sea que la velocidad sea constante o que haya una variación de la velocidad y tenga que aplicar la aceleración y calcular el desplazamiento, pero en ese caso, estas son las fórmulas que aplico. ¿Cuándo? Cuando me estoy trasladando en el eje de las X. Ahora, si acá hay vamos a suponer que hay una especie de edificio, acá hay una macetita linda, hermosa, pero esta maceta cae, acá estoy frente al caso de caída libre. Entonces, ¿y qué fórmulas aplico? La misma fórmula, pero acá tengo que tener en cuenta lo siguiente. Acá interviene la aceleración de la gravedad. Aceleración gravitacional. Entonces nos vamos a dar cuenta que la aceleración gravitacional sería una fuerza que atrae a todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Y entonces, bueno, a la flauta, me cambió completamente el panorama. No, para nada. Directamente lo que tengo que hacer es aplicar las mismas fórmulas. Nada más que en lugar de aceleración voy a aplicar la aceleración, o sea, la aceleración que era en el eje de las X, la cambio por el valor de G, de la aceleración gravitacional. Y encima este es un valor constante, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Es un valor que va a permanecer constante. Hay variaciones, pero son ínfimas y se considera un valor constante, aproximadamente 10, fíjense, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, que es un valor constante digamos, alrededor de la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Claro, en lugar de distancia, lo que tengo acá es una altura desde donde cae. Entonces, la fórmula que voy a aplicar en vez de distancia va a ser altura, h, igual a ¿qué? A 1/2 por, ya no pongo aceleración, voy a poner aceleración de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado, más velocidad inicial por el tiempo. Entonces, ¿es tan complicado? No, es fácil, es lo mismo. Encima, la aceleración de la gravedad es un valor constante.
luego vamos a ver, vamos a llegar al desarrollo, es decir, cómo se llega a ese valor de 9,8. Lo que estoy dando es simplemente una introducción para que nos saquemos por allí los miedos de, uy, ¿ahora qué fórmula voy a aplicar? La misma fórmula, nada más que en el eje de las X se llama distancia y en el eje de las Y se llama altura. ¿Desde dónde cae esa maceta? No sé, H. Aplico la misma fórmula, un medio, pero ya no es la aceleración, porque la aceleración era en el eje de las X, ahora tiene el eje de las Y. Aceleración de la gravedad. Caída libre. Esto es lo que nosotros le damos el nombre de caída libre. Así va a aparecer en la bibliografía como caída libre. Y podemos calcular el tiempo que tarda, podemos calcular la altura que tiene el edificio, es decir, hay un montón de situaciones y de problemas que ya los vamos a ver, pero esta es la presentación. Y así como tenemos la caída libre, también tenemos la situación de tiro vertical. Imagínense que acá hay un chico y tira una piedra, la tira hacia arriba, en forma vertical. Esa piedra alcanzó una determinada altura. ¿Y qué pasó? Aplico también la misma fórmula, exactamente la misma fórmula, pero acá cambia el valor, digamos, el valor en términos absolutos es el mismo. La aceleración de la gravedad vale 9,8, pero como ahora voy hacia arriba y tengo que vencer ese campo gravitacional, el valor va a ser negativo. O sea, cuando estoy frente al tiro vertical, la fórmula es exactamente la misma. H es igual un medio por y G toma un valor negativo. Nada más. Más B sub 0 T. Es lo único que cambia. Y nosotros trabajamos con esta fórmula, habrán visto ustedes, no sé si alcanzaron a ver, cuando hasta el año 2019, con las promociones que ya deben estar en sexto año seguramente, íbamos a veces al campito, otras veces en el patio que nosotros tenemos, en el colegio, y trabajábamos con nuestro cohete de agua. Este es uno de los trabajos que hacemos en la presencialidad. ¿Lo vieron ustedes a los trabajos que hacíamos? ¿El cohete de agua? Sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, y ahí en el cohete de agua realmente como trabajo es muy lindo, donde trabajamos por grupo, como de costumbre, cada grupo y obviamente lo interesante era que alcance el cohete la mayor altura posible. Le poníamos aire comprimido y me acuerdo que en el 2019 hubo una comisión que armó un cohete muy lindo, le dio condiciones aerodinámicas muy interesantes y llegamos a una altura de 60 metros. Una altura bastante considerable, no siempre se llega a esa altura. Ese mismo cohete en otro colegio, yo se los pedí prestado a los chicos, bueno, alcanzó una altura de 80 metros. Es decir, depende de la cantidad de aire comprimido que le podíamos poner como para que la altura que alcanzaba sea una altura bastante interesante. Nosotros aplicábamos una fórmula, una formulita práctica, que nos daba un valor muy aproximado de la altura que alcanzaba. Bueno, esto es lo lindo, lo interesante, es decir, los trabajos que nosotros podemos hacer en el colegio y valiéndonos obviamente de estas fórmulas, de este conocimiento. Sumábamos la parte creativa con la parte teórica y teníamos trabajitos bastante interesantes. Bueno, si en algún momento volvemos en la presencialidad como corresponde, queda claro que estos trabajos los vamos a realizar y se realizan por grupo. Chicos, nos quedan segunditos nada más. Yo les estoy muy agradecido por la paciencia, por la buena voluntad que han tenido. Y si hay dudas, por favor, no se olviden, me contestan al Classroom, me hacen las preguntas que sean necesarias, o las vemos por Zoom, la próxima clase. Un cariño grandote para todos, a cuidarse. Un buen fin de semana, chicos. Chao, profe. Chao.
Hasta luego. Gracias, Chao. profe. A ustedes, no. a ustedes.